Agujeros negros, el asunto que excita a todos los suscriptores de este canal. Y no los culpo, los agujeros negros son fascinantes y hoy, en este video, vamos a hablar sobre el nacimiento, la vida y la muerte del objeto más grande y más extraño del espacio. Habrán chistes malos y nombres de científicos que parecen más un insulto que otra cosa, lo prometo. Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a otro video de la segunda temporada. Aquí, el Marcio me dijo, yo soy Marcio, y comenzamos. Los agujeros negros son el sueño de todo escritor de ciencia ficción. Son monstruos auténticos y jamás dejarán de ser dramáticos. Para empezar tenemos que saber que los agujeros negros no son objetos en sí, solo son una región del espacio donde nada tiene sentido. Allí el tiempo para y el concepto de espacio es completamente inútil. En un agujero negro podríamos ver el pasado y el futuro justo a nuestro lado, sin hablar que entrar a un agujero negro, más allá de ser una muerte horrible, podríamos terminar atravesando hacia otra parte del espacio, según algunas teorías. Tamaño de un agujero negro. El tamaño de un agujero negro puede depender de muchos factores, por ejemplo el tamaño supermasivo de la estrella que dio origen al agujero negro, la edad del mismo y cuánta materia consume a lo largo de su vida. Si hablamos del agujero negro llamado Sagitario A estrella que está en el centro de nuestra galaxia, entonces estamos hablando de un agujero supermasivo. Imagina, en el espacio están llenos de esos monstruos, y en el centro de la Vía Láctea tenemos a uno gigantesco. Nuestro Sol, el que ven todos los días, tiene 1.392.000 kilómetros de diámetro. Bueno, el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia tiene 44 millones de kilómetros de diámetro y una masa equivalente a la de 4 millones de soles. Para saber cómo se alimentan estos gigantes del espacio, basta con observar lo que le ocurre a cualquier cosa masiva que se aproxime de él. Es realmente una danza de la muerte para la estrella. Hace unos instantes dije que el tamaño de un agujero negro podía depender también de cuánta materia consuma a lo largo de su vida. Pero hay una trampita escondida ahí. El agujero negro, cuando se traga una estrella o lo que sea, hace con que se acumule material a su alrededor. Ese disco que se forma se llama disco de acreción y está hecho del resto de todo lo que fue pulverizado por el agujero negro. Los agujeros negros son objetos muy densos. La densidad es la cantidad de materia que tiene un objeto. Y si los agujeros negros consumen materia constantemente, sería bastante lógico que su densidad aumente, ¿cierto? Equivocado. Equivocado, che. Estamos hablando de agujeros negros, no de nuestro cuerpecito sexy. De la misma forma que los seres vivos defecamos, los agujeros negros también lo hacen. Estos monstruos son capaces de comerse lentamente una estrella y luego emiten radiación. Esta radiación se conoce como la radiación de Hawking. Esta se lleva energía con ella y hace con que el agujero negro pierda masa, porque no hay otra fuente de energía que compense la radiación que emite. Ese proceso se llama evaporización del agujero negro. A medida que emite radiación, su masa disminuye, pero como su temperatura es inversamente proporcional a su masa, a medida que pierde masa se calienta, se hace más pequeño y más caliente, se va evaporando hasta que no le queda más masa y desaparece. La evaporización de un agujero negro depende de su temperatura. Es muy lenta porque la temperatura inicial es muy baja. Un agujero negro con la masa del Sol demoraría 10 elevado a las 60 veces en la edad actual del universo, pero un agujero negro de unos 10 elevado a las 12 kilos tiene una vida comparable a la edad del universo. Los agujeros negros tienen una fuerza gravitatoria tan poderosa que incluso un fotón que viaja a la velocidad de la luz no podría escapar. Si pensamos en el vacío del espacio, nos imaginamos un lugar sin nada, vacío, pero el vacío no está completamente vacío. Hay algo allí que está en todo el vacío del espacio. La incertidumbre de la mecánica cuántica dicta que un vacío está lleno de partículas virtuales que fluyen dentro y fuera de la existencia en pares, materia y antimateria. Las partículas de antimateria tienen la misma masa que sus homólogos de materia, pero la carga eléctrica es opuesta. Inmediatamente que surge una partícula de materia, también surge una de antimateria y se aniquilan unas a otras. Sin embargo, cuando eso ocurre cerca de un agujero negro, las fuerzas extremas de la gravedad separan a esas dos partículas. Una de las partículas es lanzada al espacio, la otra es absorbida por el agujero negro. Y esa partícula que entra al agujero negro tiene carga negativa, lo que reduce la energía y la masa del agujero negro. Si el agujero negro se traga suficientes partículas, finalmente va a terminar evaporándose. Esta partícula fugitiva es lo que llamamos radiación de Hawking.
Los agujeros negros no son agujeros en verdad, son una esfera y más allá de todo lo que les conté hasta ahora, los agujeros negros son los objetos más sencillos del espacio. Los agujeros negros tienen solamente 3 pelos. Lo sé, parece asqueroso, pero es así. Solo tienen masa, giro y carga eléctrica. Así de simple. Un planeta es un objeto muchísimo más complicado que un agujero negro. Pero mismo así, estos monstruos del espacio son increíbles. Y en este video les voy a contar sobre las cosas más asustadoras e increíbles que pueden hacer los agujeros negros. Increíbles como tú, que deberías suscribirte a este canal para ver este tipo de videos. Si te gusta este video y no te suscribes, puede que jamás nos volvamos a ver, como aquella persona que viste en el transporte público y jamás volvieron a verse. ¡Suscríbete! ¿Cómo es que podemos ver la luz en un agujero negro si él mismo es negro? Bueno, los agujeros negros no son negros en verdad, simplemente la luz no puede escapar de él, y alrededor del horizonte las masas de polvo y gas se aceleran de tal modo por el gigantesco influjo de la gravedad que se calienta y brillan, emitiendo radiación y formando a veces lo que nombramos hace poquito, el disco de acreción. Gracias a este efecto, la colaboración del radiotelescopio terrestre Event Horizon Telescope logró el 10 de abril de 2019 ofrecerle a la humanidad la primera imagen de un agujero negro que se ocupa en el centro de la galaxia M87. Una de las cosas más extrañas que puede tener un agujero negro es su temperatura. Cuando imaginamos algo con proporciones tan grandes, nos imaginamos que sea súper caliente, pero no es así. Los agujeros negros ocurre al revés. Cuanto más grandes, más masivos sean los agujeros negros, más fríos son. Un agujero negro supermasivo podría tener una temperatura de 1.4 por 10 elevado a la menos 14 grados Kelvin. Esto es muy bajo, casi cerca del cero absoluto. La medida de la masa hasta el momento es la única propiedad que los científicos saben acotar de ese tipo de objetos. Un reciente trabajo liderado por la investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, Almudena Prieto, encontró un método original para medir la masa de los agujeros negros basado en la medida simple del espectro de emisión de gas ionizado. Ese gas se genera alrededor de un agujero negro cuando está activo, es decir, cuando está tragando el material que cae sobre él. Este estudio ayudó a entender mejor que los agujeros negros cuando más masivos, más fríos, y lo opuesto sucede cuando pierden masa, en el caso son capaces de calentar el material a millones de grados, siempre que estén activos. El nacimiento de un agujero negro. ¿Qué se necesita para el nacimiento de un agujero negro? Bueno, la regla básica para crear un agujero negro es comprimir una cantidad absurda de materia en un punto muy pequeño. Imagina comprimir todo el planeta Tierra en un granito de 1 milímetro. Bueno, es siguiendo esa idea, cosa que no lo podemos hacer nosotros los seres humanos. Para eso tenemos que irnos hacia donde sí es posible que ocurra ese fenómeno. Lo que necesitamos es de una estrella con una masa mayor a 3 soles. Cuando llega al fin de su vida, se agota su combustible nuclear y explota en una supernova. De esa forma expulsa sus capas externas a gran velocidad. El material de su centro colapsa por la atracción gravitatoria hasta formar el agujero negro. La mayoría de agujeros negros son el fantasma de una estrella que agotó su energía, pero no todas acaban convertidas en uno. Es algo exclusivamente para estrellas más grandes. Nuestro Sol no se va a transformar en un agujero negro. Lo que va a suceder es que va a cambiar su tamaño, primero va a quedar enorme y se va a consumir mitad de los planetas y luego va a quedar pequeño, sin mucho calor y se va a morir de aburrimiento. El primero en hablar sobre agujeros negros fue John Michell en 1784. Michell se basaba en las leyes de Newton y llamaba a estos objetos de estrellas oscuras. Todo mejoró en 1915 cuando Albert Einstein vino con su teoría de la relatividad al explicar cómo un cuerpo supermasivo deforma el espacio-tiempo. La primera persona en tratar a profundidad cómo se forman los agujeros negros fue Karl Schwarzschild, usando la relatividad general apenas un año después de ser publicada, mientras al mismo tiempo luchaba en la Primera Guerra Mundial, donde infelizmente falleció. Karl no llegó a ver los resultados de sus estudios. Y gracias a él, hoy conocemos lo que se llama el radio de Schwarzschild, que es cualquier cosa que esté por debajo de ese radio se convierte en un agujero negro, cosa que a Einstein no le dio mucha importancia. Luego llegó un genio hindú llamado Subrahmanyan Chandrasekhar, que encontró un límite teórico para la masa que una estrella podía colapsar.
De esa forma se supo que como nace un agujero y qué tamaño tiene que tener la estrella que morirá. Luego Stephen Hawking demostró que los agujeros negros tienen un fin y cómo van perdiendo masa a través de la radiación de Hawking que liberan. ¿Por qué para el tiempo en un agujero negro? Los agujeros negros supermasivos deforman el espacio-tiempo muchísimo más que una estrella. El tiempo cerca de nuestro Sol corre más lento que aquí en la Tierra, y en un agujero negro simplemente se detiene. Esto se debe a que su interior se expande a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Y en el centro del agujero negro tenemos la singularidad, un punto que tiene tanta concentración de gravedad que el espacio y el tiempo conocidos dejan de existir. Si cayeras a un agujero negro suponiendo que sobrevivieras al disco de acreción, sufrirías un proceso conocido como espaguetización, que sucede cuando el tirón del agujero negro es mayor al del resto del espacio. Te estirarías como un fideo hasta que todos los átomos de tu cuerpo se pongan en fila uno delante del otro como un chorizo largo. En ese momento el espacio se transforma en tiempo. Lo que tienes frente de ti no es el adelante, pero sí el futuro. La singularidad es el futuro, y nosotros solo podemos ir en dirección a él. Lo que sucede dentro del agujero negro ya es un campo de especulación, justamente porque nada logra salir de allí. Podría ser que fuéramos a parar a otro lugar del espacio, como también podríamos estar haciendo parte de la singularidad del agujero negro. ¿Son peligrosos los agujeros negros? No, si no te acercas a ellos. Por el momento estamos a salvo de estos gigantes. Y ya que no vamos a desaparecer como especie por un agujero negro, aprovecha y suscríbete al canal, es de mucha ayuda para seguir trayendo este tipo de videos. Espero haber sacado algunas dudas de quienes la tuvieran, y si aprendiste algo que no lo sabías, de lujo. Como siempre, muchas gracias por ver esto, un saludo espacial y hasta pronto.